días. Continuando con las audiencias programadas para la fecha. Vamos a dar el uso de la palabra al doctor Oscar Burga, que es el director de debates en este caso. Muchas gracias, señor presidente. ¿De cuenta el especialista respecto de las presencia de las partes de los sujetos procesales y todo lo que fuera necesario para llevar a cabo esta audiencia? Buenos días, señor presidente y señores magistrados de esta ilustre sala. Expediente 0014-2017, incidente 2. La presente audiencia de la fecha es en mérito a los recursos de apelación presentados por las defensas técnicas de los investigados Rafael Enrique Siguas Donaire, Luis Enrique León Siguas y Gerardo Alexander León Siguas. Asimismo, del recurso presentado por el representante del Ministerio Público contra la resolución número 2 de fecha 15 de junio del 2017, emitida oralmente por el juez del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, especializado en delitos de corrupción de funcionarios, que declaró fundado el requerimiento de prisión preventiva por el plazo de 24 meses contra los investigados antes mencionados, a quienes se les atribuye la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, peculado doloso agravado y otros en agravio del Estado. Asimismo, doy cuenta que con fecha 23 de junio del 2017 fue presentado un escrito por el investigado Rafael Enrique Siguas Donaire, en el que designa al letrado Ángel Wilfredo Camac Toribio a fin de que ejerza la defensa conjunta con el letrado Abraham Rafael Aurosetti Vilcapoma. Respecto a la concurrencia de las partes, se han acreditado la doctora, por parte del Ministerio Público, la doctora Patricia Pérez Calderón, juez superior de la Segunda Fiscalía Superior especializada en delitos de corrupción de funcionarios, la doctora como interconsulta Paredes Vilches Lisbeth Katiuska, las defensas técnicas del imputado Rafael Enrique Siguas Donaire, el doctor Abraham Rafael Aurosetti Vilcapoma, como interconsulta el doctor Ángel Camac Toribio. Defensa técnica del imputado Luis Enrique León Siguas, el doctor Benji Espinosa Ramos. Defensa técnica del imputado Gerardo León Siguas, el doctor Cristian Jaime Salas Beteta, y como interconsulta la doctora Mónica Irene Donato Villegas. Es cuanto doy cuenta, señor. ¿Es correcto con la acreditación, señores? Correcto. Correcto, perfecto. De cuenta con los recursos, los agravios. En relación a los agravios señalados en los recursos presentados por la defensa técnica de los imputados, mencionamos lo siguiente. De la revisión de los recursos de impugnación interpuestos a favor de los imputados Rafael Siguas Donaire, Gerardo León Siguas, Enrique León Siguas, se logra determinar que mantienen la misma fundamentación. Sostienen en primer lugar que no existen graves y fundados elementos de convicción respecto de los delitos materia de imputación, por lo que el juez ha incurrido en motivación indebida, incongruencia omisiva, al no dar respuesta a las alegaciones efectuadas. En segundo lugar, porque tampoco existe peligro procesal, no resultando correcto que se considere como razones para sustentar el peligro de fuga.
y la existencia de obstaculización de la actividad probatoria, la gravedad de la pena y de los delitos atribuidos. En tercer lugar, que la impugnada no realiza una motivación constitucional y convencional suficiente respecto al principio de proporcionalidad, razones por las cuales solicitan se revoque la resolución impugnada y se declare infundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el Ministerio Público. Agravios señalados en el recurso por el Ministerio Público. Se sostiene que el presente caso trata de una investigación compleja contra una organización criminal debidamente estructurada que comprende a 183 personas, muchos de los cuales viven en zonas alejadas, respecto a 51 cobranzas coactivas ficticias, de los cuales en 50 casos esta organización criminal habría procurado, con la contribución de los presuntos miembros que trabajan en INGEMET, la disposición de 45.862.511 soles con 0,6 céntimos, logrando apropiarse de 3.498.380 dólares americanos con 0,6 céntimos y 261.544 soles, correspondiente a 55 cheques vinculados a 15 municipalidades de centros poblados, que la otra investigación corresponde a una cobranza coactiva presuntamente irregular realizada por la Municipalidad Distrital de Pólvora contra el Gobierno Regional de San Martín, donde se ha considerado INGEMET como tercero responsable solidario, que los delitos investigados corresponden a 2 años, 2011-2012, donde se requiere efectuar una cantidad significativa de actos de investigación, como la determinación de autenticidad de 380 documentos con 2 firmas distintas mediante pericias exhortos, así como las dificultades de comunicación a los centros poblados para la realización de diligencias propias de la investigación, por lo que debe modificarse la resolución impugnada en cuanto al plazo de la prisión preventiva y disponerse que ésta sea de 36 meses conforme al requerimiento fiscal. Es cuanto doy cuenta, señor director. Señores, ¿correcta con la precisión de los agravios presentados a defensa? ¿Sí? Sí, por parte del Ministerio Público, señor magistrado, sí es correcto, pero con respecto a la apelación del señor Gerardo León Siguas, hace mención a los graves elementos de convicción, refieren de que no existen. Sin embargo, de la audiencia de prisión preventiva, los elementos de convicción, no, le hago una referencia. Perdón, es que quien tiene que reclamar si sus agravios han sido bien expresados son la defensa. Es que son los agravios que han consignado en su escrito, señor magistrado. Por eso es que el Ministerio Público refiere de que cuando el abogado que sustentó la oposición de la prisión preventiva, del audio se escucha de que estuvo de acuerdo con los elementos de convicción. Su cuestionamiento fue dirigido al procedimiento de cobranza coactiva. Sí. Eso es lo que el Ministerio Público quería dejar. En el caso, los agravios son los mismos para los tres, los han precisado, y están cuestionando, y parece que ese es el cuestionamiento, en el caso de los agravios y los elementos de convicción, pero esos son los que tienen que expresar acá. Cualquier situación que esté fuera de esos agravios, obviamente la dirección del debate hará el control correspondiente. ¿Perfecto? Muy bien. Hay recursos de impugnación tanto de la defensa como del Ministerio Público. Vamos a utilizar la siguiente metodología. Los abogados sustentarán sus recursos, luego lo hará el Ministerio Público para responder los argumentos expuestos por la defensa. Al final, el Ministerio Público, porque esto es un tema dependiente en todo caso de lo que se resuelva con los argumentos de la defensa, hará lo suyo respecto al tiempo, al plazo de la prisión preventiva, y los abogados tendrán algunos minutos para responder sobre ello. ¿Correcto? Perfecto. Muy bien. Vamos a otorgar el plazo de 10 minutos para los abogados. Sí, doctor. Señor director de debate, buenos días. Le rogaría que sea mucho más tiempo, dada la naturaleza compleja del caso. Son mínimo 6 puntos que vamos a debatir y requeriríamos mínimo 20 minutos. A ver, vamos a ponernos de acuerdo sobre eso. Son 3 abogados. Se ha precisado que los puntos son los mismos.
no sé si es conveniente para ustedes, a efectos de puedan desarrollar cada uno con mayor propiedad los argumentos respecto a algunos temas que se han propuesto que son iguales, porque si no vamos a repetir con los segundo y el tercero. No sé si hay alguna, ustedes se han puesto de acuerdo para hacer la argumentación así. Lo que ocurre, señor director de debates, es que cada imputación y cada situación en relación a elementos de convicción y peligro de fuga o obstaculización es diferente por cada uno de los procesados. Por eso es que tenemos que poner énfasis en cada uno. Sí, es verdad. Doctor, si me permite. Pues. Sí. Doctor, en el caso de mi patrocinado, Rafael Enrique Siguas Donaire, si bien es cierto, se presentó la apelación con la fundamentación correspondiente, la defensa, señor técnica, que en este momento asume la defensa de él, hay muchas cosas, señor, que yo no estoy de acuerdo. Lamentablemente señor, ya está hecho. Señora, entonces, señor, sí. Lo único que le pido es que si me da el término de 10 minutos, es más que suficiente para el caso expreso de Rafael Siguas poder sustentar, señor, la apelación correspondiente. No hay ningún problema. Perfecto. Si me permite, señor director de debate, señor presidente, señor juez superior, colegas presentes. En el caso de la defensa técnica de Luis Enrique León Siguas, sí requeriría, tal como mi colega el doctor Salas Beteta, requeriría un espacio temporal prudencial de 20 minutos. Doctores, vamos a fijarlo en 15, si es necesario le damos un plazo mayor, solicitamos que ustedes apelen a su capacidad de síntesis a efectos de poder concluir en el tiempo programado, ¿sí? De acuerdo. Muy bien. Y el Ministerio Público tendrá el plazo correspondiente. Yo creo que sumando los 3 plazos le va a sobrar los plazos, así que no debemos tener problema en ese aspecto. Muy bien. Abogado de... empezamos por Gerardo Alexander León Siguas. Muy bien, con su venia, señor presidente, señores magistrados superiores, señor fiscal, con todos los colegas presentes. ¿Qué es lo que cuestionamos en este auto? 6 puntos. Todo basado en afectación al derecho a la debida motivación de resoluciones judiciales. Punto 1. El juez de investigación preparatoria, de manera arbitraria, concluye que los procedimientos de cobranza coactiva a cargo de municipios de centro poblado son ilícitos. Vamos a explicar por qué. Segundo punto. Cuestionamos que el juez alega de que existen suficientes elementos de convicción graves y fundados en relación a la existencia de la organización criminal y la vinculación del señor Gerardo con esta organización criminal en condición de uno de los cabecillas. Tercer punto, existen elementos de convicción graves y fundados en relación a los delitos de peculado y lavado de activos. Ahí hay 2 puntos. Y por último, cuestionamos que el juzgador señala que en este caso, en relación al señor Gerardo León, existe peligro de fuga y peligro de obstaculización injustificadamente. Y el último aspecto, que es una carencia terrible en este auto, es que no se sustenta correctamente el principio de proporcionalidad, no solo porque la casación lo establece así, sino porque ya la norma así lo establece. Muy bien, entonces paso a desarrollar estos cuestionamientos, los agravios. En relación a la ilegalidad de estos procesos de cobranza coactiva a cargo de estas municipalidades. En primer lugar, es un debate técnico, es un debate basado en interpretación normativa. El juzgador simplemente cree la versión del Ministerio Público que dice, son procedimientos ilegales, no había norma que autorizara a los municipios de centros poblados a que desarrollaran estos procedimientos de cobranza. Eso es lo que cree el señor juez de investigación preparatoria. Los argumentos vertidos en la audiencia de prisión preventiva respecto a que existía toda una normativa que permitía este tipo de procedimientos ni siquiera son desarrollados, no son tratados. La defensa en la audiencia apeló a la ley orgánica de municipalidades, la ley de procedimiento administrativo, la ley tributaria, apeló a todos esos argumentos y que simplemente de un plumazo fueron rechazados. Es más, la defensa presentó un informe de un especialista, el doctor Danoso Ordóñez, que señalaba que cualquier entidad pública tiene la posibilidad de hacer este tipo de cobranzas. ¿Qué dijo el juez de investigación preparatoria? Específicamente en su fundamento 9 y 10,
dijo, señores, este es un informe de parte y no lo considero. Es decir, bajo el criterio del juez de investigación preparatoria, juez de garantía, los informes de parte no son nada. No les cree porque son informes parcializados. Segundo punto. En relación a los elementos de convicción graves y fundados que dice el juez existen sobre la organización criminal, llega a la conclusión, fundamento 22, de que todos los elementos vertidos permiten llegar a la conclusión de que existe una estructura criminal destinada a cobros indebidos. Uno se pregunta, bueno, ¿cuáles son esos elementos de convicción que sustentan ello? Señores jueces, uno, son copias de investigaciones y procesos judiciales, 10. Estas 10 investigaciones, ¿en qué medida vinculan al señor Gerardo León con esa supuesta organización criminal? De ninguna manera. Ustedes dirán, pero son 10 investigaciones. Sí, pues. De esas 10 investigaciones, ¿cuántas son seguidas contra el señor Gerardo León? Una. ¿Y saben por qué delito? Es la carpeta 47-2016. Abuso de autoridad y usurpación de funciones. ¿Qué tiene que ver eso con lo que es materia del procesamiento ahora? Y entonces, de esa manera, lo que el juez de investigación preparatoria es una motivación aparente. Cita los 10 procesos, las 10 investigaciones, pero no individualiza cómo cada una vincula o no al señor Gerardo León. ¿Dónde está la vinculación con la organización criminal? ¿Dónde está su rol de cabecilla? ¿Dónde está su actuación dentro de una organización jerárquicamente estructurada y que en permanencia de tiempo desarrolla actividades ilícitas? De ninguna manera. Y ese es el argumento que utiliza el juez de investigación preparatoria. No hay otro, no hay otro. Tercer punto. Sobre los elementos de convicción graves y fundados en relación al delito de peculado. Miren lo que utiliza el juez en su auto. 38 declaraciones de imputados. 6 declaraciones de imputados aparte, otras 6 aparte, y un informe, el informe 205-2015, 4 grupos de elementos de convicción. De esas 38, que en realidad no son 38, son 37 las que figuran en el auto, declaraciones de imputados, señores magistrados, ni uno solo se indica al señor Gerardo León como cabecilla, como el hombre de atrás, el autor intelectual, el organizador, ninguno. Ni una sola de esas 37 declaraciones lo vincula. Ninguno dice cómo es que influenció, cómo colocó en los puestos a los ejecutores o auxiliares coactivos. Ninguno. No obstante, el juez dice, en base a esas 37 declaraciones de imputados, la organización criminal colocó personas de confianza en puestos claves para que el procedimiento no sea cuestionado. ¿Y en base a qué concluye eso? ¿Y cómo vincula eso el señor Gerardo León? De ninguna manera. Siguiente, otras 6 declaraciones de imputados. En estas ocurre lo mismo que en las anteriores. En ninguna se menciona al señor Gerardo León. En ninguna se dice que este señor habría tenido influencia ante las municipalidades para contratar o nombrar a estos ejecutores o auxiliares coactivos. En ni una sola. Pero el juez lo utiliza como elemento de convicción que vinculan al señor Gerardo León con esa organización criminal. Tercer grupo de declaraciones, 6 más. Y el juez dice, con esta documentación que la Fiscalía ha juntado, se permite establecer la vinculación entre los imputados, así genérico, y los líderes de la organización criminal, quienes facilitaron su nombramiento como ejecutores y auxiliares coactivos en la municipalidad de San Bartolo. De estas 6 declaraciones, ¿alguno se indica al señor Gerardo León? Por favor, revísenlo, ninguno. ¡Ninguno! ¿Cómo es que el juez llega a esta conclusión? Genéricamente dice, bueno, estos señores declarantes imputados habrían estado vinculados con los líderes de esta organización. Y finalmente, en relación al peculado, el informe 205-2015, dice el juez, este informe demuestra la trascendencia que tenía la organización dentro de la municipalidad de San Bartolo para la designación de los ejecutores y auxiliares coactivos. De este informe no se desprende el nombre del señor Gerardo León, ni su participación, ni su intervención, ni vínculo del señor Gerardo León con los alcaldes, absolutamente nada. No hay un solo imputado que diga, el señor Gerardo León me contactó, él me pidió mis documentos, él me hizo firmar. Ninguno, señores magistrados. Pese a ello, el juez llega a esta conclusión arbitraria en relación al señor Gerardo León. Cuarto punto, en relación a los elementos de convicción sobre el presunto delito de lavado de activos en modalidad de transferencia y recepción, el juez lo que dice es, fundamento 22,
los elementos de convicción aparejados en la presente investigación son graves y fundados y permiten acreditar la recepción de los fondos dinerarios y que esto finalmente llegaron a posesión de los líderes de la organización criminal. ¿Y saben qué usa el juez de investigación preparatoria, siguiendo la pretensión fiscal, para acreditar un caso de lavado de activos? Utiliza documentación formal. O sea, un caso de lavado de activos donde obviamente se busca ocultar, legitimar, falsear, utiliza la fiscalía y acepta el juez documentación formal. ¿En relación a qué? Cheques. Son 55 cheques. Estos cheques, ¿qué son? Subrepticio, firmas falsificadas, no son de los nombres de los verdaderos poseedores o los que fueron beneficiados, no. Son nombres, son cheques que Ingemet remitió a las municipalidades. ¿Eso qué acredita? ¿Organización criminal? ¿Procedimiento fraudulento? No. Esos cheques son parte del procedimiento de cobranza coactiva. Así de simple. No obstante, y miren lo que dice el juez cuando habla de los cheques, esto demuestra que Rafael Sigua, Gerardo León, Luis León trabajaron de forma conjunta y coordinada. Demuestra que el dinero cobrado y producto de cobranzas coactivas terminó en las empresas de los líderes de la organización criminal. Y sigue hablando de líderes de organización criminal. Segundo elemento de convicción dentro de este punto. Utiliza el correo electrónico del señor Johnny Barrios. Y dice, esto demuestra que los tres se repartían las ganancias. Utiliza dentro de este correo una supuesta liquidación que hace este señor. Y la pregunta es, ¿este correo se ha presentado en un contexto de comunicaciones, de cruce de comunicaciones? Este correo nunca tuvo respuesta. Es un correo enviado. Y este señor, Johnny Barrios, es un declarante que se ha contradicho en su versión. No solo en relación al tiempo de cuándo empezó a trabajar, sino también en qué fecha emitió ese correo electrónico. Según él, empezó a trabajar en la empresa Macking en mayo de 2012, pero el correo es de abril de 2012. Es decir, primero envió el correo y luego empezó a trabajar. Esas incoherencias no han sido siquiera valoradas por el juez para descartar o generar siquiera duda en relación a este elemento de convicción. Tercer elemento de convicción, el levantamiento del secreto bancario de la Municipalidad de Parachique. ¿Qué dice el juez? ¿Qué acredita este levantamiento? Dice, acredita que el dinero llegaba directamente tanto al señor Rafael Sigua como a Luis León. En cambio, dice, el dinero dirigido a Gerardo León llegaba a través de complejos procedimientos. ¿Cuáles son esos complejos procedimientos? Miren lo que dice. 19 de julio del 2012, la Municipalidad de Parachique cobró el cheque. El 20 de julio, la Municipalidad emitió 2 cheques a favor de la empresa MB Asesores. El 20 de julio, Marlon Vivanco, representante de MB Asesores, solicitó a la Caja Piura adquirir un cheque de gerencia del Banco Interbank, negociable a nombre de la empresa Macking Servicios Generales, representada por el señor Gerardo León, quien ese cheque lo deposita a la cuenta de la empresa que él representa. Hasta ahí, pregunto. Esa secuencia de transferencias y depósito de dinero constituye un proceso complejo. Esta es una sala especializada. Aquí vemos también temas de lavado de activos. Esto es lavado de activos. ¿Dónde está el acto destinado a ocultar o mantener oculto el origen ilícito? ¿Dónde está el testaferro? ¿Dónde está la empresa offshore? Estamos ante transacciones comunes, no hay ningún proceso complejo acá. Comunes, a nombre del empresario, a nombre de la empresa, ante un dinero no negado. Esto es producto de procedimientos legales de cobranza coactiva. No obstante, en la mente del juzgador, esto genera sospecha y elemento de convicción para una prisión. Siguiente, la carta de fecha 26 de julio del 2012, que acredita que Gerardo León y Luis León lograron que el Citibank abriera cuentas. ¿Dónde está el procedimiento complejo? ¿Dónde está el acto de ocultamiento? ¿Dónde? Lo absoluto. Y finalmente, en relación a este punto, el estado de cuentas de Rafael Siguas, coimputado. ¿Dónde está lo sospechoso? Dice, Rafael Siguas transfirió $9.500 a favor de Gerardo León y luego hizo un giro de $30.200 a favor de Gerardo León. Son hermanos. En la audiencia se estableció, se precisó por parte de la defensa, señores, señor juez, esto es un préstamo. ¿Qué dijo el juez? No, nada.
no me genera convicción. Para mí esto es un dato de sospecha y punto. Transferencias a nombre propio. No hay testaferro, no hay nada oculto. En base a esto, concluye que hay elementos graves y fundados de lavado de activos. Mire usted, no hay más en base a esto. Y luego, punto 5, sobre el peligro procesal. Fundamento 24 al 29 de este auto impugnado. ¿Qué dice el señor juez? Tenemos que tener en cuenta que existe inconducta procesal del señor Gerardo León. ¿Por qué? Porque no dio la muestra de voz para una pericia de voz sobre un audio. Eso el juez lo considera como un acto de inconducta procesal. No obstante, ¿qué es lo que ha pasado? Hay una grabación que no está en original, en la fuente original, y obviamente, por estrategia legal de la anterior defensa con la que estoy de acuerdo, el imputado no puede brindar muestra fonética porque eso implicaría convalidar un audio sobre el que no se sabe su fuente fidedigna y no se sabe si el íntegro de la conversación es real. ¿Cómo entonces el procesado puede dar una muestra voz convalidando ese acto irregular? ¿Eso es un acto de inconducta procesal o es un acto legítimo del derecho de defensa? Juez de garantías no cree eso, y el juez de garantías lo que cree es que esto es inconducta procesal. Peligro de fuga, dice. Segundo, dice, otro criterio para sustentar el peligro procesal es que el señor Gerardo León pertenece a una organización criminal. Ya descartamos organización criminal. Su único grupo de elementos de convicción, esas 10 investigaciones, de modo alguno vinculan al señor Gerardo León con una organización criminal a quien no se ha precisado su estructura jerárquica, a quien no se ha precisado, no se ha acreditado siquiera sistematización y frecuencia permanente en la comisión de hechos delictivos. Y finalmente, en relación al peligro de obstaculización, dice, el señor Gerardo León Siguas habría intentado persuadir al señor Eduardo Luis Merino para que en una declaración en la Fiscalía de Sechura diga que sí firmó, que sí trabajó en la municipalidad y que iba a hacer arreglos a nivel fiscal. La pregunta es, ¿esa declaración está corroborada? ¿Ese dicho de este señor está corroborado indiciariamente siquiera? ¿El señor Gerardo participó como su abogado? ¿Qué rol tuvo? Nada, de eso nada se ha dicho. Y con esa sola declaración el juez dice, no, acá hay peligro de obstaculización porque el procesado podría en libertad persuadir a los testigos o coimputados. Y entonces, basado en esto, el juez de investigación preparatoria dice, bueno, hay elementos de convicción suficientes que vinculan al procesado con la organización criminal y los delitos, hay peligro de fuga, peligro de obstaculización. La prognosis no fue debatida. Y el tercero, último punto en debate, la proporcionalidad. El principio de proporcionalidad para las medidas de coerción procesal no es simplemente una línea jurisprudencial que ya nuestra Corte Suprema siguió en la casación 626-2013 en Moquegua. No solo eso, sino que lo que la Corte Suprema simplemente ha hecho es precisar lo que ya el Código Procesal Penal establece, que es una obligación de todo magistrado utilizar el criterio de proporcionalidad en toda medida de coerción procesal. Pero ¿qué nos dice el señor juez de investigación preparatoria cuando se le exige pronunciarse sobre la proporcionalidad? Una contradicción. Primero dice, para mí como juez no es necesario el criterio de proporcionalidad, sería un absurdo. Me basta con acreditar los 3 presupuestos formales de prisión preventiva y suficiente. No obstante, dice, ahí viene la contradicción. El Ministerio Público en su requerimiento escrito de manera suficiente ha sustentado la proporcionalidad. En su requerimiento escrito. Y el principio de oralidad. Y el principio de contradicción. Y ojo, ustedes van a ver el acta, señores magistrados, van a ver la audiencia de prisión preventiva. La defensa anterior se empeñó en señalar y exigirle al juez de que el Ministerio Público no había sustentado correctamente el principio de proporcionalidad para su prisión preventiva. No obstante, el juez dice, no interesa eso. Lo que importa es que en el escrito sí lo sustentó correctamente. Violación de principios. Bien, señor, el plazo se ha vencido, vaya terminando. Y justamente ahí cierro, señor presidente.
esta investigación no es de hace 1 año o 2 años, 4 años de investigación. ¿Qué datos aparecieron nuevos que hicieron cambiar la situación procesal de los investigados? ¿Qué nuevo hay que obliga a que la justicia los interne? 36 meses pide la fiscalía, 24 ha dado el juez, para investigar esto. Si es que tuvieran elementos de convicción graves y fundados, como dice el juez, que no lo son, ya quedó claro, entonces los actos de investigación que vienen no serían tantos, no requerirían tanto plazo. Entonces no es que hay hoy elementos de convicción graves y fundados contra el señor Gerardo León, no los hay, ya quedó demostrado. Que hay datos sospechosos, claro, la investigación va a proseguir, pero esto que tenemos aquí, este auto, no justifica que una persona la priven 24 o 36 meses, como pide la Fiscalía, de su libertad. Consecuentemente, señores magistrados, esta defensa solicita se revoque el auto impugnado y reformándolo, se dicte una comparecencia con restricciones, con las reglas de conducta que este superior tribunal establezca. Eso es todo, gracias. La Fiscalía, corresponde a usted pronunciarse sobre los argumentos de los abogados. ¿Lo va a hacer al final de los 3 o necesita hacerlo cada uno por uno? No, pediría que sea mejor al final que expongan los 3, porque como estamos hablando de una organización, es todo en global. Perfecto, bien. Entonces, abogado de Espinosa Ramos. O abogado Espinosa Ramos, disculpe. Muchas gracias, señor director de debates, señor presidente, señor juez superior. En defensa de Luis Enrique León Siguas, en primer lugar formulo la pretensión concreta. Solicito que revoquen el auto venido en grado que declara parcialmente fundado el requerimiento de prisión preventiva y otorga 24 meses de prisión contra mi cliente. Y reformándola, sustituyan esa decisión y dicten comparecencia con restricciones a favor de mi patrocinado. ¿Por qué? ¿Cuáles son los agravios concretamente? Voy a discutir el punto relativo a la inexistencia de causa probada, es decir, graves y fundados elementos de convicción. Seguidamente discutiré la inexistencia de un peligro de fuga grave y la inexistencia de un peligro de obstaculización grave, que es lo único que justifica una prisión preventiva. Y finalmente me referiré al asunto del principio de proporcionalidad. Respecto del primer punto, señores magistrados, sobre los graves y fundados elementos de convicción, para no abundar en lo que ya dijo mi colega, centro el punto en lo siguiente: cuando el juez habla de la alta probabilidad, invocando la casación 626-2013, hay una alta probabilidad de que estos hechos configuran peculado, asociación ilícita, lavado de activos, estafa tentada y abuso de firma en blanco. Y respecto, por ejemplo, del delito de lavado de activos agravado, dice lo siguiente: hay lavado de activos agravado porque la conducta de Luis Enrique León es que ha recibido activos ilícitos. 1. 2. Con la agravante de que se ha hecho a través de una organización criminal. La primera pregunta es: ¿recibir activos ilícitos es conducta típica? El decreto legislativo 1106, vigente y aplicable para este caso, reprime el acto de conversión, el acto de transferencia, el acto de ocultamiento, el acto de tenencia, pero no castiga la recepción. Mientras que la Fiscalía y el juez, en la imputación, se ha señalado Gerardo León, transferencia, por lo menos está en el tipo. Rafael Siguas, conversión y transferencia, está como modalidad típica. Pero en el caso de mi patrocinado dice recepción de activos. O sea, acá partimos de un problema de la estructura del tipo. La recepción de activos, así prevista, ¿configura el tipo de lavado? No lo configura. Segundo, vamos al agravante. El agravante dice, a través de una organización criminal, pero ocurre un serio y grave error en este caso, porque hay imputación
de asociación ilícita del 317, que el juez entiende como organización criminal. Si se le imputa ser autor de asociación ilícita, la pregunta es, ¿cómo se le va a aplicar la agravante de organización criminal? O sea, por un lado tienes organización para ser autor de asociación, y por otro lado tienes la asociación o la organización para configurar la agravante de lavado. Principio de inherencia. No se puede reprimir dos veces lo mismo. En tercer lugar, en relación a la asociación ilícita del 317, hay severos defectos de imputación planteados, invocados por la defensa técnica y que el juez no ha tomado en cuenta, por eso es incongruencia omisiva, no ha contestado ese punto. La pregunta es, dice que hay una asociación, los elementos de la asociación. Lo primero que no se ha determinado es cuándo se dio el acuerdo generador de la organización criminal. ¿Cuándo se pusieron de acuerdo los hermanos para crear esa organización criminal? Porque la Fiscalía dice entre el 2011 y el 2012, pero no basta pues. De acuerdo con el acuerdo plenario 2-2012, de acuerdo con el precedente, el recurso de nulidad 956-2011 de Ucayali, no basta enunciar entre el 2011 y 2012. Hay que precisar cuándo, y no se establece eso. Dos, tampoco se establece, señores magistrados, el rol que ocuparía mi patrocinado dentro de la organización, porque si uno revisa los fundamentos del juez, concretamente el punto 22, el juez dice, con absoluta claridad se aprecia que hay una organización estructurada y organizada, y hay distintos niveles. En el primer nivel está Gerardo León, Rafael Siguas y mi cliente Luis Enrique León Siguas. En el segundo nivel están estos, en el tercer nivel. Señores jueces, pero construir una imputación de asociación ilícita no es crear una escalera de 3 niveles. No basta decir primer, segundo, tercer nivel. El derecho penal no es aritmética. En el derecho penal hay que decir cuál es el rol, cuál es su función, señor Luis León, dentro de la organización. ¿Qué función ocupaba? ¿Dice algo, siquiera hay una línea sobre eso? Ninguna. Y sin embargo le han dictado 24 meses de prisión. Quería plantear esos primeros temas para entrar así al tema de cómo el juez considera. Dice, acá todo el caso gira en torno, dice, de cobros coactivos fraudulentos. Es el caso de cobro coactivo fraudulento. A partir de ahí se pecula, a partir de ahí la asociación, a partir de ahí se lava y todo lo demás. El centro de la imputación es la cobranza. El juez no ha tomado en cuenta, mi colega lo ha dicho bien, normas vinculantes. El juez dice que la cobranza fraudulenta se da porque no hay ninguna norma legal que expresamente faculte y autorice a que se hagan esas cobranzas coactivas en un centro poblado menor. Y como no hay una norma legal expresamente prevista, entonces hay peculado. Y agravado además. Un serio error. Porque este tema de la regulación legal expresa, solo para poner un dato, fíjense, acá la municipalidad Jesús María, más allá Los Olivos, Comas, Caraballo, La Molina, El Agustino, todos tienen ejecutores coactivos, municipalidades distritales. Y si uno revisa la ley orgánica de municipalidades del 93 para adelante, no le faculta a una municipalidad distrital a hacer cobros coactivos, o sea, de deudas no tributarias. No está una norma de autorización expresa, y sin embargo lo hacen. Y le voy a decir por qué lo hacen. Lo hacen, señores magistrados, porque cuando hablamos de un centro poblado menor, estamos hablando de una entidad administrativa, bajo los alcances del artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, Ley 27444. Y lo que dice la ley administrativa, la Ley de Procedimiento Administrativo, señores jueces, es que esta entidad administrativa va a emitir actos administrativos que van a ser ejecutados, y la vía de ejecución es precisamente la cobranza coactiva. Hay dos momentos. El primer momento, yo determino el pago, el monto adeudado, requiero, contesta, no contesta, puede apelar, puede reconsiderar, tiene 15 días. Luego de eso está el acto administrativo firme, consentido, que es lo que ha pasado acá. Luego se pasa al procedimiento de cobranza coactiva. Y ese procedimiento de cobranza coactiva, señores jueces, cosa que el juez ha mirado de soslayo, dice, ojo, la revisión, dice, la revisión es limitada. Ese procedimiento de cobranza coactiva se puede cuestionar en el Poder Judicial ante una sala superior vía una demanda de revisión. El juez dice en su resolución que la revisión es meramente formal, pero el juez olvida que la propia norma de la materia dice que la revisión va a alcanzar 2 puntos: inicio del procedimiento de ejecución coactiva y trámite del mismo.
Claro, en lo formal es el trámite, pero en el inicio la pregunta es, no se va a determinar, no se va a analizar si la resolución de alcaldía, acto administrativo, cumplió con los requisitos de validez del acto jurídico. No se va a analizar la competencia, la forma, el procedimiento, en fin. Pero el juez dice que el análisis de revisión es meramente formal. ¿Por qué este dato es importante? Porque no hay ninguna demanda de revisión ganada en estos procedimientos de cobranza coactiva. En otras palabras, el Poder Judicial no ha dicho que se trata de cobranzas coactivas ilegales. El Poder Judicial no ha dicho eso y la fiscal dice que sí son fraudulentas e ilegales. Lo siguiente, se puede embargar, pero por supuesto que se puede embargar, porque la medida cautelar es plenamente aplicable a un procedimiento de cobranza coactiva, lo permite la ley de procedimiento de ejecución coactiva y lo permite su reglamento. Voy al siguiente punto, señores magistrados. Ah, por cierto, es un comentario más sobre este primer punto. Peculado agravado, dicen. 387, tercer párrafo del Código Penal. Peculado agravado. Y el agravante, el injusto mayor, el plus mayor de castigo, de reproche del Estado es en el peculado agravado, porque el caudal o efecto, o sea, el objeto material del peculado, está destinado a un programa asistencial o a un fin asistencial, ¿no es cierto? La Fiscalía nunca acreditó a nivel de alta probabilidad, y el juez ha dado por supuesto eso, que los derechos de vigencia y penalidad mineras, que son los caudales en concreto en discusión, nunca ha determinado que eso tuviera un fin asistencial. ¿Acaso la Fiscalía ha dicho que lo que hizo mi cliente fue embargar fondos que estaban destinados al vaso de leche, a un orfelinato, a una asistencia social? No lo ha acreditado, y sin embargo el juez dice que hay peculado agravado. Primer punto agotado por la defensa. Entro al siguiente punto, señores magistrados, sobre la discusión del peligro procesal. El juez dice, centra básicamente su análisis en la gravedad de la pena, en la pertenencia de la organización criminal y en el daño causado al Estado. Son los tres elementos que utiliza. Porque arraigo hay arraigo laboral, hay arraigo familiar, hay arraigo domiciliario. Lo que discute el juez es alta pena, una pena es alta en concurso, entonces puede fugar. Sumado a eso, dice el juez, pertenencia a la organización criminal. Y tres, dice el juez, además, tenemos que en este caso hay un daño de más de 9 millones de soles, concluye el juez siguiendo la postura del fiscal en este caso. Empecemos por lo último. Según la casación 626-2013, el criterio del daño no es un criterio propio de una medida de coerción personal. O sea, el daño, la reparación, no tiene por qué analizarse para justificar una medida de prisión preventiva que es de coerción personal y no patrimonial. Para el daño, para asegurar el pago de la reparación, para evitar una insolvencia, está en la medida de coerción real, pero no la prisión preventiva. Primer punto, fundamento 47 de la casación. Segundo punto, dice el juez, más de 9 millones. ¿Y sobre la base de qué hace ese cómputo? ¿Hay pericia de valorización en este caso? No hay. ¿Hay pericia contable en este caso? Tampoco hay. Y el juez dice que hay más de 9 millones de daño al Estado. Y sobre eso justifica el peligro de fuga y le da prisión a mi cliente. Siguiente punto. Pertenencia al imputado a la organización criminal. El análisis del artículo 269 del Código Procesal Penal. Un elemento para desprender de ahí el peligro de fuga. Sin embargo, ese elemento no basta con, o no se satisface con la mera imputación de asociación ilícita. Si me permite, señor director de debate, señores jueces, le podría invocar a la Fiscalía que si va a conversarlo en menos intensidad para que no me interrumpa. Disculpe, doctor. Sí, muchas gracias. Entonces, sobre ese criterio, el criterio de pertenencia del imputado a la organización, no basta invocarlo, hay que acreditarlo. Y el tema de la imputación necesaria no solo es para los cargos, también es la imputación procesal. Si la Fiscalía dice que mi cliente puede tener facilidades para fugar porque pertenece a una organización, primera pregunta de todas, ¿le ha imputado un rol dentro de la organización? ¿Qué conexión tiene con los otros miembros que hagan que facilite su abandono del país? ¿Ha determinado eso la Fiscalía? No. ¿El juez lo ha hecho? Tampoco. No basta decir hay organización para que su mera pertenencia justifique peligro de fuga. Y sobre el primer criterio de peligro de fuga, alta pena, gravedad de la pena. Es un tema además no solo discutido, sino superado por la jurisprudencia.
desde el famoso informe 297, el famoso caso Jiménez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado argentino porque utilizaba la prisión preventiva como pena anticipada. Se ha dicho, cuidado, la gravedad de la pena no puede justificar la prisión por sí misma. Tiene que ser analizada, por supuesto. Debe ser valorada, no cabe duda, pero no puede justificar ni puede ser el mayor elemento para dictar una prisión preventiva. Y esto por una razón, señores magistrados. Cuando el juez, ahora vamos a entrar al análisis de la proporcionalidad, hace el análisis de la proporcionalidad, nunca determina qué calidad o intensidad del peligro de fuga se presenta. Si hay peligro de fuga en este caso, hay que determinar su intensidad. El juez no lo hace, la fiscalía menos. Vamos al peligro de obstaculización. En el peligro de obstaculización hablan de un peligro abstracto y genérico. Dice el juez, puede en libertad, mi cliente Luis Enrique León Sihuas, presionar para que otros declaren falsamente, puede manipular la información. La pregunta es, muy bien, si dice la fiscalía y el juez asume que puede, ¿basta la posibilidad de perturbación de la actividad investigativa para justificar la prisión? No, no basta la posibilidad, porque si no estaríamos en el artículo 261, que permite mera posibilidad de fuga o posibilidad de perturbación, justifica una detención preliminar de 7 días, pero por supuesto, 7 días, pero no te voy a mandar 24 meses preso por una posibilidad de perturbación. La perturbación tiene que alcanzar el grado de conocimiento de probabilidad. O sea, la perturbación tiene que ser probable, no posible. Ontológicamente posible no basta para justificar la prisión, tiene que ser probable, y para eso tiene que haber elementos de convicción sobre las amenazas, sobre los sobornos, sobre declaraciones que digan que los están intentando intimidar o cambiar su versión, y contra mi cliente no las hay. Punto final. Principio de proporcionalidad. Señores jueces, el juez considera, se aparta de la casación 626-2013 Moquegua. ¿Lo puede hacer? Por supuesto. Distingation, lo puede hacer. Pero requiere una motivación especial que no la tiene. Porque el juez se aparta, dice, ojo, para mí, dice el señor juez, si se cumplen los 3 presupuestos materiales del 268, suficiente para dictar prisión. Porque dice el juez, en una hipótesis, sería equivocado que una persona, cuando se han cumplido los graves y fundados elementos, la pena probable y el peligro procesal, que porque la medida no es proporcional, no le voy a dar comparecencia. Ese es el criterio del juez de primera instancia. Así lo dice en su resolución, sin empacho. Lo dice textualmente. El juez considera que la proporcionalidad no es un criterio definitorio de la prisión. En otras palabras, para el juez bastan los elementos del 268 y una medida puede ser desproporcional y sin embargo le dicta prisión. Eso es lo más grave de esta resolución del magistrado. Porque el juez cree que la obligación de proporcionalidad viene de la casación, ¿no? La obligación no es pretoriana, jurisprudencial, la obligación es legal. El artículo 253, numeral 1, dice, toda medida de restricción de derechos se impondrá con respecto a la proporcionalidad. Y la proporcionalidad es un mandato de la ley, no de los jueces supremos. O sea que si se quiere apartar, que se aparte de la ley. Y el apartamiento de la ley está permitido, sí, artículo 138 de la Constitución, pero a favor del imputado, vía control de constitucionalidad, no en su perjuicio. O sea, el juez ni por un lado ni por el otro tiene escapatoria. Ha justificado mal el principio de proporcionalidad. Y aún más, el señor magistrado Acudo, lo digo con muchísimo respeto, sostiene lo siguiente. Si bien es cierto, o sea, conviene con el argumento de la defensa en primera instancia, si bien es cierto, dice el juez, la Fiscalía no ha acreditado juicio de idoneidad, necesidad y ponderación en la audiencia. Pero hay que ver pues el requerimiento escrito. No lo ha hecho acá, pero en su requerimiento sí está. En su requerimiento, por supuesto, cita a Alexi, cita a su discípulo Carlos Bernal Pulido, cita a jurisprudencia, el TC Corte Interamericana. Pero no basta que esté en el requerimiento. El contradictorio se hace sobre la base de un requerimiento, es cierto, pero sobre todo sobre la base de lo que se expone en la audiencia. Y la fiscalía no desarrolló los elementos de la proporcionalidad, y no lo desarrolló por una razón. Pues, señores magistrados, no puede ser pues proporcional una prisión preventiva de una investigación que tiene 5 años atrás. En el 2012 se inició este caso. Del 2012 al 2017, la pregunta es, mi cliente siempre estuvo sujeto a la investigación. ¿Alguna vez siquiera la Fiscalía invocó el artículo 66.1, le dictó conducción compulsiva? Nunca.
y sin embargo salta a la prisión. Principio de proporcionalidad. Se ha identificado, para hablar de prisión preventiva, para que la prisión preventiva sea proporcional, el peligro procesal debe ser grave, porque el peligro procesal leve se conjura con la comparecencia simple, y el peligro procesal medio se conjura aplicando el 283.1, comparecencia con restricciones. Cuando pueda razonablemente evitarse el peligro de fuga u obstaculización, se dicta comparecencia con restricciones. O sea, ahí está la proporcionalidad. Pero el juez nunca dice por qué hay peligro de fuga y perturbación grave, que es lo único que justifica la prisión preventiva. Razones por las cuales, señores jueces superiores, agradezco muchísimo su atención en esta audiencia y solicito muy respetuosamente que revoquen la resolución venida en grado y declaren infundado el requerimiento de prisión preventiva y le den comparecencia con restricciones a mi patrocinado. Gracias. Muchas gracias, señor abogado. Abogado Rafael Enrique, señor. lo escuchamos. Señor director de debates, señor presidente, señor vocal. La exposición de mis colegas ha sido bastante extensa, señor, en relación a los hechos bastante de fondo. Pero aquí, señor, lo que la defensa de Rafael Enrique Sihuas Donaire va a señalar es basado estrictamente a lo que señala el artículo 268 del Código Procesal Penal. El artículo 268 del Código Procesal Penal, señor, señala con toda claridad de que existe una regulación para adoptar una medida excepcional, que es la de prisión preventiva. Ahora sí. Uno de ellos, señor, es de que existan fundados y graves elementos de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito que vincule al imputado como autor o cómplice. Aquí me detengo, señor. ¿Por qué? Porque tal como aparece en el requerimiento de prisión preventiva del Ministerio Público, señor, dice que han podido advertir que existiría una organización criminal destinada a cometer delitos lideradas por un clan familiar constituida por los hermanos Sihuas, entre ellos mi patrocinado. ¿Cómo? Por haber generado 50 procedimientos de cobranza coactiva fraudulentos. Aquí hago un alto, señor. Estamos hablando de cobranzas coactivas fraudulentos. La defensa se pregunta, señor, ¿dónde están los expedientes coactivos para indicar y señalar si son actos fraudulentos? No lo hay, señor. Estuvieron 5 años en investigación preliminar. 5 años. Y nunca se recogió un solo expediente coactivo para indicar si el acto fraudulento constaba en ese expediente. Entonces, señor, ¿de qué actos coactivos fraudulentos estamos hablando? Dicen que es un clan familiar por estos hermanos para generar 50 procedimientos. Pero, señor, el Ministerio Público durante todo este tiempo no se tomó la molestia de indicar en qué procedimientos coactivos se encontraba incluido Rafael Enrique Sihuas Donaire. ¿Qué resulta, señor? De que Rafael Enrique Sihuas Donaire no es ejecutor coactivo, no es auxiliar coactivo. Entonces, señor, ¿de qué se le puede imputar el delito de haber iniciado acciones de cobranza coactiva fraudulentas si él no goza, primero, ni de ejecutor coactivo, ni de auxiliar coactivo? Su rol de él, señor, era de
asesoramiento externo de las municipalidades. Entonces, señor, ahí está el meollo del problema. El Ministerio Público no supo identificar ni valorar individualmente las condiciones de cada uno de los imputados. Y su rol principal, sobre todo para señalar organización criminal. El daño que se ha causado, señor, a mi patrocinado, y estoy de acuerdo con los demás, es gravísimo, señor. Sacarlo por televisión, señalar a un clan familiar dedicado a este tipo de menesteres. ¿Se imaginan ustedes, señor, lo que causa el entorno familiar? A la familia, a los hijos. Es gravísimo, señor. De más estaría que yo me ponga a señalar los hechos que ya han sido materia de la defensa de mis colegas. Lo que quiero señalar, señor, es de que al momento de que el juez toma, porque es un derecho que lo tiene, de aplicar 24 meses de prisión preventiva para mi patrocinado, no tome en cuenta, señor, el arraigo familiar. No tome en cuenta, señor, el peligro procesal. En definitiva, punto por punto, debidamente sustentado por mi patrocinado. ¿Qué resulta, señor? Mi patrocinado, señor, no tiene antecedentes penales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Señor, es un hombre de bien. Tiene negocios, tiene empresas, tiene una esposa, tiene hijos. Sus hijos están en la universidad, ahí está aprobado en autos. Las partidas de nacimiento de sus hijos en original obran a foja 68 al 75 y de 3.368 al 3.375. El original del recibo de luz de su inmueble, de su propiedad y de su esposa en Girón Berrechiu 381 San Borja, a fojas 3.345. Una propiedad que lo den garantía, señor, para poder no evadir la ley, no evadir la justicia, sino al contrario, señor, satisfacer mediante una medida cautelar el embargo de ese bien, si es que, señor, el juzgado lo cree necesario, para cautelar más adelante una posible reparación civil. Ahí está, señor. Se les ha hecho entrega de los documentos originales. Sus hijos, señor, están en dos universidades. Están estudiando. Los mayores están en la universidad y los menores están en el colegio. Entonces, señor, ¿de qué peligro de fuga se habla? Mi patrocinado nunca ha salido del país. Está su manifestación policial hace 3 años atrás. Si sabía, señor, y él pensaba la gravedad de tu hubiera fugado, ¿por qué no lo hizo? Porque quería enfrentar esas cosas, demostrar que él no fue el causante de nada, porque, vuelvo a reiterar, señor, él nunca fue ejecutor coactivo, pero el Ministerio Público lo involucra, lo señala como organización criminal, pero vuelvo a repetir, señor, el Ministerio Público no establece con singularidad especial el rol de cada uno. ¿Qué hizo Rafael Siguas? ¿Qué hizo Gerardo Siguas? ¿Qué hizo Lucho Siguas? No lo dice. Lo toma en un clan por apellidarse Siguas, don Aire. Señor, de los 50 centros poblados, señor, mi patrocinado participó en 8. Pero reitero, no como ejecutor ni como auxiliar, sino como asesor externo. Y eso, señor, es legal. Es legal. Porque él está estudiando Derecho y también está estudiando otra carrera, señor. Es un muchacho que todavía puede servir muchísimo a la sociedad. Señor, termino
señalando, señor, que no existe ninguna posibilidad de fuga.